Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas. Hoy vamos con una recopilación de preguntas difíciles de la Biblia. Son más de 100, así que prepárense. Comencemos de una vez. Primera pregunta: nombre del padre de José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Sí, José el carpintero. La Biblia menciona que se llamaba Jacob, el padre de José. Mateo 1:16 lo menciona en la genealogía de Jesús. Segunda pregunta: ¿cuál es la carta de Pablo en la que menos llamados de atención hace? La carta a los Filipenses en sus 4 capítulos. De hecho, por eso muchos teólogos dicen que es la carta favorita o la iglesia favorita de Pablo. Siguiente: ¿por qué una multitud enviada por los sacerdotes vinieron a Lázaro, a quien Jesús resucitó? Y la respuesta es porque querían matarlo, obviamente por orden de los sacerdotes. Juan 12, 9 al 11. Siguiente pregunta: ¿cuál es el significado de la fiesta de Pentecostés? Pues no es la venida del Espíritu Santo. La verdadera fiesta de Pentecostés es la fiesta de la cosecha o el Shavuot. Levítico 23, 15 al 21. Siguiente: después de Jesús, ¿quién le predicó el evangelio abiertamente a los samaritanos? Pues fue Felipe, uno de los diáconos elegidos. En Hechos capítulo 8, versículos 4 al 13 lo mencionan. Pregunta 6: ¿cuándo los apóstoles oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, a quienes enviaron? Pues después de que Felipe, como se dice, abrió el camino, vinieron Pedro y Juan a reforzar la predicación. Hechos 8:14. Pregunta número 7: los israelitas fueron derrotados por los de ahí porque pecó tomando del anatema. ¿Quién pecó? Muy bien, fue Acán, el pecado de Acán. Josué capítulo 7 y vamos con la pregunta número 8. Josué hizo 2 cosas justo antes de tomar Jericó. Una fue circuncidar a los hombres. ¿Y cuál fue la otra? Pues ahí a las puertas de Jericó circuncidó a los varones y celebró la Pascua. Josué capítulo 5 lo menciona exactamente. Pregunta número 9. ¿Cuál es la novena carta o libro que encontramos en el Nuevo Testamento? A ver, haz memoria. Y la respuesta es Gálatas. Gálatas es la novena carta mencionada o libro mencionado en el Nuevo Testamento. Siguiente: nombre del estanque al que Jesús envió al ciego que lavara sus ojos para sanarlo. Y este estanque se llamaba Siloé. Juan 9 del 1 al 7 menciona que Jesús hizo lodo, se lo untó al ciego y luego le dijo: ve y lávate en Siloé. La Biblia menciona el significado del nombre de este estanque. ¿Qué significa la palabra Siloé? Y su significado es enviado, lo dice literalmente en Juan capítulo 9, versículo 7. Y vamos con la pregunta 12. Según el apóstol Pablo, si Dios llama a uno siendo libre, ¿qué viene a hacer? Muy bien, se agotó el tiempo. Viene a ser esclavo de Cristo, lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios 7:22. Siguiente: ¿cuáles cartas paulinas fueron escritas desde la prisión? Pista: fueron 4. Y la respuesta es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Muy bien, pregunta 14. ¿Quién dijo que la lengua es un pequeño fuego que puede encender un gran bosque? Muy bien, esto lo dijo Santiago en su carta. Santiago capítulo 3, versículo 5 exactamente. Pregunta 15, vamos por la mitad. ¿De dónde surgieron los cananeos o el pueblo de Canaán en la Biblia?
Pues ellos son descendientes de Canaán, que fue hijo de Cam y este a su vez hijo de Noé. Génesis 16, pregunta 16. ¿En qué contexto aparece por única vez la palabra juguete en la Biblia? Pues la única vez que aparece la palabra juguete fue cuando cogieron a Sansón. Previamente a su muerte lo usaron como juguete. Jueces 16, 23 al 25. Pregunta 17. ¿De qué ciudad era la viuda a la que Jesús le resucitó su hijo? Pues es conocida como la viuda de Naín porque de allí era esta mujer. Lucas 7 del 11 al 17. Pregunta 18. ¿Quiénes son los 144,000 que alaban en el cielo según el Apocalipsis? Pues dice que estos son los hombres que nunca tocaron mujer, que son vírgenes. Apocalipsis 14 del 1 al 5, pregunta 19. Nombre del rey de Gerar al que Abraham le dijo que Sara era su hermana. Pues el nombre de este rey era Abimelech. Génesis 20 del 1 al 3. Pregunta número 20. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Completa. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 9. Pregunta 21. ¿Cuál era el nombre del familiar de Saúl con el que el rey David tuvo misericordia? Hasta canción le tienen por ahí, ¿cierto? Mefiboset. Segundo libro de Samuel 9 del 1 al 6 lo menciona. Pregunta 22. ¿De quién exactamente era hijo Mefiboset? Pues literal y textualmente dice que era hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Segundo de Samuel 9:6, pregunta 23. ¿Quiénes fueron los que ofrecieron fuego extraño a Dios y por esto murieron? Pues sus nombres eran Nadab y Abiú. Levítico 10 del 1 al 2 menciona esta escena. Pregunta 24. Atentos, ¿quién fue el padre de Nadab y Abiú? Se agotó el tiempo. Muy bien, Aarón. Levítico capítulo 10, versículo 1 lo menciona. Pregunta 25. ¿Quién fue el compañero del apóstol Pablo en su primer viaje misionero? Muy bien, fue Bernabé. Hechos capítulo 13 lo menciona. Pregunta número 26. Pablo y Bernabé por un desacuerdo se separaron y en el segundo viaje Pablo se llevó a Silas y Bernabé a... Muy bien, se llevó a un hombre llamado Juan Marcos. Hechos capítulo 15 versículos 36 al 41. Pregunta 27. ¿Quién en la Biblia fue el que dijo la famosa frase apacentar la grey de Dios? Se agotó el tiempo y fue el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 2. Atentos, pregunta 28. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías por Jerusalén cuando supo de su destrucción? A ver si lo sabes. Pues Nehemías lo primero que hizo fue llorar, ayunar y orar. Nehemías 1 del 1 al 4, penúltima, 29. Nombre del rey de Persia que envió y apoyó a Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén. Tienes 5 segundos. Y su nombre fue el rey Artajerjes. Nehemías capítulo 2 lo menciona. Y última pregunta, pregunta 30. ¿Cuáles son los únicos 3 libros de la Biblia que mencionan al rey y sacerdote Melquisedec? 30 preguntas, no sé, ¿qué tal te parecieron? ¿Difíciles o más bien fáciles? Y la respuesta es Génesis, Salmos y Hebreos. Génesis 14, Salmos 110 y Hebreos 5. Aparte de los reyes, ¿a quiénes más se ungieron en la Biblia? ¿A los sacerdotes, a los enfermos o hay son ciertas?
Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. A y B son ciertas. A los sacerdotes y a los enfermos, Levíticos 21:10 y Marcos 6:13. Segunda pregunta. ¿Qué fiesta judía resulta de los eventos sucedidos en el libro de Esther? A Pesaj, B Purim o C Sukkot. Y la respuesta es muy bien, la B, Purim. Esther 9:26 al 31 lo mencionan. Vamos con la tercera pregunta. La única persona que fue sanada tocando el manto de Jesús fue la mujer de flujo de sangre. ¿Esto es falso, es verdadero o no sabes, no respondes? Pues por supuesto esto es totalmente falso, porque Marcos 6:56 dice que le llevaban diferentes enfermos para que tocaran el manto del Señor. Siguiente pregunta. El arca del pacto contenía dentro una urna con maná, las tablas del pacto y el candelero, el oro del atrio o la vara de Aarón. Pues el arca del pacto también contenía la vara de Aarón que reverdeció. Hebreos 9, versículo número 4 lo menciona. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuál profeta dijo? Su gloria llenó los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿A Sofonías, B Habacuc o C Malaquías? Pues esto lo dijo el profeta, muy bien, Habacuc, exactamente, Habacuc, capítulo 3, versículo número 3, y vamos con la siguiente oportunidad. ¿Cuál de estas armas usó Gedeón para derrotar a los madianitas? ¿Antorchas, trompetas o A y B son ciertas? Y la respuesta es C, A y B son ciertas. Antorchas dentro de unas teas ardiendo. ¿Recuerdan? Trompetas, Jueces, capítulo 7. Pregunta. Dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz del mundo o la luz de Cristo. Vamos a ver, y la respuesta es la A, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo número 12, siguiente oportunidad. ¿Qué le hurtó Raquel a su padre Labán cuando se fue de su casa con su marido Jacob? A, sus esclavos, B, sus ganados o C, sus ídolos. Pues Raquel se le llevó muy bien los ídolos a Labán. Génesis 31, versículo 19. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el encargado de encender por primera vez las 7 lámparas del candelero del tabernáculo? A Moisés, B Aarón o C A y B son ciertas. Pues por mandato del mismo Dios fue muy bien. Ve a Aarón, el hermano de Moisés. Números capítulo 8 versículos 2 y 3. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas cartas no es una epístola del apóstol Pablo o Paulina? A, Tito, B, Filemón o C, Santiago. Pues de estas tres, la carta o epístola que no es Paulina es la de Santiago. La escribió el mismo Santiago, capítulo 1, versículo 1 lo menciona. Siguiente pregunta. Después de su conversión, ¿cuánto tiempo tardó Pablo en subir a Jerusalén? A 3 años, B, 6 meses o C, 40 días. Y la respuesta es muy bien, tardó 3 años, lo dice Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18. Siguiente pregunta. ¿Cuáles de estos hombres no pasaron por la muerte según lo anuncia la Biblia? A, Moisés y Eliseo, B, Enoc y Elías o C, Noé y Adán. Y la respuesta es muy bien, B, Enoc y Elías. Génesis 5, 22 al 24 y Segunda de Reyes 2, 11. Siguiente pregunta.
En la salutación de Pablo a los filipenses, saluda a los santos en Cristo, a los obispos y a los diáconos, a Timoteo o a los pastores. Pues también saluda en la carta a los filipenses a los diáconos. Filipenses capítulo 1, versículo número 1. Siguiente oportunidad. ¿En cuál de estos libros del Antiguo Testamento se menciona la redondez de la tierra? A, en Job, B, en Daniel o C, en Isaías. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es en el libro del profeta Isaías, exactamente, Isaías 40, versículo número 22. Siguiente pregunta. ¿En cuál año después de la salida de Egipto se empezó a construir el templo de Jerusalén? A, en el 320, B, en el 480 o C, en el 250. Pues si respondiste B, 480, estás en lo correcto. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la primera persona que se menciona como profeta en la Biblia? A, Moisés, B, Abraham o C, Noé. Y la respuesta es la opción B, Abraham, en Génesis capítulo 20, versículo número 7. Siguiente oportunidad. ¿Falso o verdadero? Jesús jamás sintió hambre. A, esto es falso. B, esto es verdadero. O C, no sabes, no respondes. Pues esto es totalmente falso, porque si tuvo hambre, lo dice Mateo 4, del 1 al 2, en los 40 días de la tentación de Jesús. ¿Lo recuerdan? Siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer rey de las 10 tribus que se separaron? A, Acab, B, Roboam o C, Jeroboam. Vamos, que si puedes. La respuesta es la C, fue Jeroboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo número 20. Siguiente pregunta. De estas amistades, ¿cuál fue la más fuerte en la Biblia? A, Moisés y Josué, B, Elías y Eliseo o C, David y Jonatán. Bueno, pues esta no estaba difícil, ¿cierto? C, David y Jonatán. Primer libro de Samuel 18, del 1 al 2 lo menciona y vamos con la siguiente pregunta. ¿En cuál libro se encuentra la frase el segundo ay ya pasó, he aquí el tercer ay viene pronto? ¿En Apocalipsis, en Mateo o en Daniel? Y la respuesta es la A. Esto se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo número 14. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos profetas anunció que el Mesías nacería en Belén? A, Amós, B, Miqueas o C, Zacarías. Pues esto fue anunciado por el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, exactamente en el versículo número 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos libros no es un libro histórico del Antiguo Testamento? A, Job, B, Esther o C, Esdras. Pues no hace parte de los libros históricos el libro de Job. De hecho, hace parte de los sapienciales. Muy bien, vamos con la siguiente oportunidad. El rey David tuvo 4 hijos con Betsabé. Uno de ellos fue Naama, Itofel o Sobab. Y la respuesta es la C, Sobab, uno de los hijos de David con Betsabé. Segundo libro de Samuel 5:14 lo menciona y vamos con la penúltima pregunta. De los 4 libros conocidos como evangelios, ¿cuáles fueron escritos por apóstoles? Mateo y Juan, Marcos y Lucas o Marcos y Juan.
Y la respuesta es la A. Mateo y Juan fueron escritos por apóstoles. De hecho, lo dice Mateo 10, del 2 al 3. Y vamos con la pregunta 25, final. Una de estas tres mujeres no fue una de las mujeres del rey David. A. Egla, B. Abital o C. Elisama. Recuerda, quédate hasta el final porque hay sorpresa. Siempre hay sorpresa. Y la idea aquí es aprender. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien. Elisama no fue una de las mujeres del rey David. Primer libro de Crónicas 3 del 2 al 3 y alabanza. ¿Qué significado tiene la palabra oblación en Levítico? Pues la palabra oblación significa ofrenda. Levítico 2 del 1 al 3. Ejemplo de ello, segunda pregunta. ¿Qué es Ribla en la Biblia? ¿Un desierto, una ciudad, una mujer? Vamos a ver y la respuesta es una ciudad. Números 34:11 la menciona. Siguiente pregunta. Cuando Dios creó al hombre, ¿habló del hacer en singular o en plural? Pues Dios habló muy bien en plural, dijo hagamos. Génesis 1:26. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de personas no debían beber vino, ni sidra, ni comer uvas frescas o secas? Y la respuesta es muy bien, los nazareos. Número 6 del 1 al 3. Vamos por la quinta pregunta. Ahitofel fue un hombre muy sabio que al final de su vida muy bien, se ahorcó. Segundo libro de Samuel 17:23. Siguiente pregunta. ¿A cuál grupo de libros hacen parte Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares? Vamos a ver, muy bien, a los sapienciales o también lo llaman poéticos. Pregunta número 7. ¿Cuál otro requisito debía cumplir un nazareo que lo distinguía de los demás? Muy bien, no debía rasurarse. Número 6, versículo 5, pregunta número 8. ¿Quién fue Merodach Baladán en el Antiguo Testamento? Pues fue un rey de Babilonia. Segundo libro de Reyes 20, versículo 20, pregunta número 9. ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos, ¿les conviene que yo me vaya? Para que viniera el Espíritu Santo. Juan 16, versículo 7, pregunta número 10, completa. Porque la ley de la vida en Cristo Jesús me ha librado de... Muy bien, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, versículo 2, pregunta número 11. ¿En cuál carta del apóstol Pablo menciona a un hombre llamado Olimpas? Vamos a ver en la carta a los romanos, precisamente, Romanos 16:15, pregunta número 12. ¿Cómo se le llama a este grupo de cartas? Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Hebreos y Judas. Se les llama epístolas generales o cartas generales. Pregunta número 13. ¿Cómo se llama la ofrenda donde tostaban espigas verdes y grano desmenuzado? Pues se le llamaba ofrenda de primicias. Levítico 2, versículo 14, pregunta número 14 precisamente. ¿De quién era madre la mujer que dijo Pablo que también era como madre suya? Pues esta mujer era madre de Rufo.
Romanos 16, versículo 13, pregunta número 15, vamos por la mitad. ¿Cuál fue el tema principal tratado en el primer concilio de Jerusalén? Pues allí se trató el tema de la circuncisión. Hechos 15, del 5 al 6, pregunta número 16. ¿La estatua de cuál Dios fue encontrada postrada ante el arca del pacto de Dios? Muy bien, de Dagón, un falso dios. Primer libro de Samuel 5, del 1 al 3, pregunta número 17. ¿Cuáles personas trajeron pescado para vender en día de reposo, pero Nehemías lo prohibió? La Biblia dice que fueron los tirios. Nehemías 13, del 16 al 18. Pregunta 18 precisamente, ¿falso o verdadero? Cuando Jesús estuvo en la tierra, jamás sintió cansancio. Y esto es totalmente falso. Claro que sí se cansó, lo dice Juan 4, versículo 6. Pregunta número 19. ¿Quién dijo: ¿por qué es prosperado el impío y tiene bien todos los que se portan deslealmente? Pues esto lo dijo el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 12, versículo número 1. Y vamos por la pregunta número 20. ¿Cuál era el nombre de la segunda esposa que tuvo Abraham después de la muerte de Sara? Cabe aclarar. A ver, esta mujer se llamó Setura. Génesis capítulo 25, versículo 1. Vamos con la pregunta 21. ¿Cuál nación de la tierra fue comparada con una novilla arisca? Y la respuesta es, pues, la nación de Israel. Oseas 4:16, pregunta número 22. Según Judas, el ángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de... por el cuerpo de Moisés y le dijo: Jehová te reprenda. Judas 1:9, pregunta 23. De estas mujeres, ¿quién no fue esposa de David? Elisama, Abital, Egla o Hagit. Pues Elisama no es mencionada en primer libro de Crónicas 3, de 2 al 3 como mujer de David. Pregunta número 24. ¿Quién fue el primer apóstol en predicar después de la ascensión de Jesús? Pues fue nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Recuerden, en Hechos 2, versículo 14 empezó. Pregunta número 25. ¿Cuáles son los libros o cartas que solo tienen un capítulo en la Biblia? Pues vamos a enumerarlos: Abdías, Filemón, segunda y tercera de Juan y la carta de Judas. Pregunta número 26. ¿Cuál profeta anunció que el Mesías nacería en Belén? Bueno, esto fue anunciado por el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2 exactamente. Pregunta número 27. ¿Cuáles son los 5 ministerios mencionados en la carta a los Efesios? Bueno, vamos a decirlos, vamos a enumerarlos. Dice: el apóstol, el evangelista, el profeta, el pastor y el maestro. Efesios 4:11. Pregunta número 28. En la visión del Apocalipsis, ¿qué había alrededor del que estaba sentado en el trono? Pues la Biblia dice que había un arco iris semejante a la esmeralda. Apocalipsis 4, del 1 al 3, pregunta 29. ¿Quién se convirtió en el primer rey de las 10 tribus que se separaron? Pues su nombre fue Jeroboam. Primer libro de Reyes 12:20. Y última pregunta, pregunta 30. ¿Cuál es el pecado que jamás le será perdonado al hombre, ni en este siglo ni en el venidero?
Recuerda que es la última pregunta, así que vamos con toda y la respuesta es: la blasfemia contra el Espíritu Santo lo dijo Jesús en Mateo 12:30. De estas, ¿cuál sería la mejor definición para homilética? A, el arte de predicar; B, la ciencia de predicar; o C, A y B son ciertas. Terminó el tiempo y la respuesta es C, A y B son ciertas. La mejor definición para homilética es que es el arte y la ciencia de predicar. Hechos 2, 14 al 42 nos da ejemplo de ello. Siguiente, la palabra homilética proviene del griego homiléticos, que significa reunión, y exposición, conversación o estudio. Y la respuesta es muy bien, significa reunión y conversación. Lucas 2, 46 al 47 nos da ejemplo de ello. Siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor forma de definir la palabra teología? A, ciencia que trata de Dios; B, arte que estudia a Dios; o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, y la respuesta es la A, es la ciencia que trata de Dios. Por ejemplo, Job en sus 42 capítulos nos da mucha idea de quién es ese Dios. Siguiente pregunta: ¿cuál es la rama de la teología que se dedica al estudio del Espíritu Santo? A, unciología; B, heptanología; o C, neumatología. Si respondiste la C, muy bien, correctamente. La neumatología estudia al Espíritu Santo, Juan 14, 15 y 16. Siguiente pregunta: ¿qué es lo que estudia la escatología? A, la raíz de la Biblia; B, el fin de los tiempos; o C, la ley y la gracia. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien. La escatología estudia el fin de los tiempos. Apocalipsis es un gran ejemplo de ello. Siguiente oportunidad: ¿cómo se le llama al hecho de hacer defensa, por ejemplo, del evangelio? A, apostasía; B, oligarquía; o C, apología. Pues cuando tú presentas defensa y del evangelio también se le llama apología, es lo que estás haciendo. Primera carta de Pedro 3:15 nos insta a hacer apología. Siguiente pregunta: ¿cuál es la rama de la teología que se dedica al estudio de la salvación? Soteriología, cristología o bibliología. Vamos a ver, y la respuesta es muy bien. La soteriología se dedica al estudio de la salvación. Por ejemplo, los 4 evangelios. Siguiente pregunta: ¿cómo se llaman los estudios a las narraciones bíblicas sobre el origen del universo? A, Epifanía; B, el Génesis; o C, cosmogonía. Pues los estudiosos dicen que las narraciones bíblicas sobre el origen del universo son cosmogonía. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son ejemplo de ello. Siguiente pregunta: ¿cuál es la o las doctrinas filosóficas que afirman que todo es Dios? A, el pluralismo; B, el panteísmo; o C, A y B son ciertas. Vamos. La respuesta es muy bien. El panteísmo afirma que todo en el universo es Dios. Deuteronomio 6:4 dice que Dios es uno solo, el verdadero. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, podemos afirmar que los cristianos somos teístas, politeístas o monoteístas. Y la respuesta es muy bien, monoteístas, es decir, tenemos un solo Dios. Juan 10:30, Jesús dijo: el Padre y yo uno solo somos. Siguiente: ¿cómo se llaman a las apariciones de Dios o seres espirituales ante las personas? A, teofanía; B, transfiguración; o C, angeología.
Pues a esto se le conoce como teofanías. Por ejemplo, en Daniel 3 encontramos los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego y apareció un cuarto ser para cuidarlos. Siguiente, ¿en cuántos idiomas fue escrita la Biblia? A, en 4, B, en 3 o C, en 2 idiomas. Pues la evidencia textual dice que fue escrita en 3 idiomas, unos en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. Y vamos con la siguiente pregunta. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego, caldeo o sumerio. Y la respuesta es, pero perfecto, se escribe en hebreo, arameo y griego. Marcos 5:41, por ejemplo, Jesús utiliza unas palabras en arameo. Siguiente pregunta, ¿qué es la eclesiología? A, el estudio de Eclesiastés, B, la ciencia del arameo o C, el estudio de la iglesia. Pues la respuesta es la C, es el estudio de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Sobre todo lo encontramos en las epístolas o las cartas. Siguiente pregunta, ¿a qué hace referencia la palabra hebrea Teilim? A salvación, B, a los salmos o C, a Jesucristo. Y la respuesta es salmos. De hecho, se dice que Teilim en hebreo significa salmos. Son 150 capitulazos. Siguiente pregunta. La Biblia contiene antropología. ¿Qué estudia la antropología? A, la naturaleza, B, al ser humano o C, a todo ser vivo. Si respondiste al ser humano, estás en lo cierto. Es el estudio del ser humano. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos antropología. Siguiente pregunta. ¿Dónde es mencionada por única vez en la Biblia a una mujer llamada Claudia? ¿En la segunda carta a Timoteo, en Filipenses o en los Hechos? Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. Pablo la menciona en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 21 exactamente. Siguiente oportunidad. ¿Qué significa la palabra anatema mencionada en la Biblia? A, diosa griega, B, maldición o C, A y B son ciertas. Pues la palabra anatema, exactamente en el contexto de Gálatas 1:9, significa B, maldición. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra hermenéutica? A, interpretar, B, esclarecer o C, A y B son ciertas. Y la palabra hermenéutica significa C, A y B son ciertas, es decir, interpretar y esclarecer. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios 14:26 nos insta a escudriñar las escrituras. Siguiente, de estos tipos de sermón, ¿cuál es el más utilizado actualmente? A, el temático, B, el expositivo o C, el textual. Pues el sermón más utilizado actualmente es el sermón temático, es decir, cuando se habla de temas, es decir, vamos a hablar del amor, del perdón, de la fe, etc. Siguiente pregunta, ¿cuál es el tipo de sermón por excelencia ya que no da espacio para descontextualizar? A, el temático, B, el expositivo o C, el textual. Y la respuesta es muy bien, el sermón expositivo, porque vas exponiendo, como dice la palabra, verso a verso, palabra tras palabra. La segunda carta de Pedro nos da ejemplo de ello. ¿Y qué es el Armagedón en la Biblia? A, un lugar, B, una guerra o C, un ángel. A ver, exactamente, la Biblia dice que el Armagedón es un lugar, de hecho es una palabra en hebreo.
Apocalipsis 16:16 lo menciona por única vez. Siguiente pregunta, ¿la Biblia contiene palabras suaves o decorosas que sustituyen a otras más fuertes? ¿Cómo se les llama? ¿Hipérbole, metáfora o eufemismo? Pues a esta figura literaria se le llama eufemismo. Primer libro de Samuel 24:3 da ejemplo de ello. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con este texto. La expresión cubrir los pies es un eufemismo en la Biblia. ¿Pero qué significa? A defecar, B, lavarse los pies o C, cortarse las uñas. Pues como es un eufemismo, cubrir los pies como lo hizo el rey Saúl en 1 Samuel 24:3 significa que fue a defecar en una cueva. Última pregunta, ¿quién fue enviado por el apóstol Pablo a Éfeso? A, Onesíforo, B, Trófimo o C, Tíquico. Son 25 preguntas y quédate hasta el final porque vamos con sorpresa. ¿Cómo te fue? ¿Fácil, intermedio, difícil, muy difícil? Lo importante es aprender. La respuesta es muy bien. Tíquico fue enviado por Pablo a Éfeso, segunda carta a Timoteo 4:12. Lo menciona y alabanzas a nuestro buen Dios por su hermosa y poderosa palabra. Y vamos con una pregunta bonus, la infaltable pregunta bonus. Responde esta en los comentarios. En esta no te daremos opciones, así que responde. ¿Cuál es el libro considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento? Ya puedes responder y recuerda que tenemos también un canal preciosísimo para niños llamado Cristo al Comando Kids con diferentes personajes, aventuras y enseñanzas 100% bíblicas, 100% sanas, 100% cristianas para nuestros niños. Y también tenemos un canal aquí en YouTube llamado El Pan Diario donde leemos la Biblia todos los días, subimos devocionales, noticiero cristiano y muchas cosas más. Recuerda, Cristo al Comando Kids y El Pan Diario en YouTube. Recuerda que también tenemos nuestras redes sociales, en todas, en Facebook, en Instagram y en TikTok nos puedes encontrar como Cristo al Comando.